Me dicen si ya les puso que se está grabando. Sí, ya, profe. Ya. Ok. Ya, profe. ¿La señal cómo va? ¿Se escucha mejor ya? ¿O me escucho o no? Por ahorita sí se escucha. Bueno, si se vuelve a escuchar cortado me dicen y me salgo, ¿no? Sí, Bueno, miren, aquí ya les puedo decir cómo les fue conmigo. ¿Quieren que les diga o no? sí, Sí, por por favor. favor. Uy, pero si Sí, están con todo, ¿eh? claro, claro. Ahí les va a los que yo califiqué, les voy a dar el nombre del que la entregó. Abraham Esaí Alonso, 8.8. Abraham Ayala Ruiz, 7.7. Anaí Bea 5.2. Yasmín Bernal, 8.2. María Quetzali, 6.1. Norma Angélica Castillo, 9.4. Ángel Chávez, 6.8. Gabriel Arturo González, 9.3. Esas fueron las que me tocaron a mí. Entonces, pues al menos ya tienen su calificación y pues ya podrán reclamar cuando les llegue. Aunque créanme que me tomé al menos 4 horas por cada una de las tareas para revisarlas con mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues les comparto la pantalla. Me avisan en cuanto la vean, porfa. Ya se ve. Ya, ¿Ya está? sí. Ok. Pues a ver, comenzamos la sesión del día con un tema nuevo. Se supone que los temas que van, se los pongo, serían reales. Lo voy a poner más elegante. El campo ordenado de los números reales, ¿no? Luego vieron sucesiones, convergencia, aritmética. Aritmética es de que la suma de, si dos convergen, entonces la suma converge y converge a la suma de los límites. Luego vieron criterios, como si que converge está acotada y esas cosas. Y sucesiones de Cauchy, ¿no? Sucesiones de Cauchy. ¿Llegó alguien más? Me hizo la notificación, sí. Y el día de hoy vamos a empezar con otro tema nuevo que se llama funciones, ¿no? Lo que estudia el cálculo es cierto tipo de funciones. Funciones que sean crecientes, decrecientes, inyectivas, suprayectivas, biyectivas, inversas, ¿qué más? Pues lo más importante, ¿no? Continuas, discontinuas, acotadas y sobre todo, o bueno, ya el tema fuerte, pues el cual adquiere su nombre, esta materia, derivables o diferenciables, ¿no? Entonces, todo lo que se va a hablar acerca, o todo lo que habla el cálculo es acerca de funciones. Entonces vamos a tratar de dar la definición de función y entender de qué se trata eso. ¿Alguien se acuerda qué es una función? ¿No? Una ¿Sí o no? relación. Una relación. ¿Y toda relación es función? ¿Y qué es una relación? ¿No? Pues entonces ahí va. Definición. Sean A y B conjuntos, sean A y B dos conjuntos, una relación R de A en B
es un subconjunto de A cruz B. Es decir, una relación le voy a llamar con la letra R y una relación no es más que un subconjunto del producto cartesiano de A con B. Recuerden que estas son todas las parejas de la forma A, B, tal que A es un elemento de A y B es un elemento de B. Aquí solamente como parejas ordenadas, no como intervalos, ¿no? Sino como puntos en el plano, si lo quisieran ver ahí, como una analogía. Nada más que no hay plano porque A y B son conjuntos. Entonces, a ver, voy a dar algunos ejemplos. O no sé si se entienda lo que es una relación. Según yo, la definición de relación es súper simple. Es cualquier subconjunto de A cruz B. Entonces, a ver, vamos a poner R1 igual. Pues, las pongo varias y ahorita me dicen, ahorita establecemos si son o no relaciones, ¿no? Sí, les borro esta primero. Primero hay que dar los conjuntos. Vamos a hablar de una. Si antes no les he dicho quiénes son los conjuntos. Que hace el conjunto que tiene al 1, 2, 3. Y que B sea el conjunto que tiene A, B. Entonces, ahora sí, R1 igual a vacío. R2 igual a 1, A y 3, B. R3 igual a 1, A, 2, B y 3, A. R4 igual a 1, B y 2, 2. A ver, de esas 4 que pinté, ¿la primera relación o no? ¿Cuál fue su pregunta? Que si, que si la primera relación, la que está en el inciso I, es, la primer conjunto, perdón, es una relación. Acuérdense que una relación es un subconjunto, un pedazo del producto cartesiano de los dos conjuntos que nos dan. Sí. ¿El conjunto vacío es una relación o no? No. Sí. Dice no. ¿Alguien dice sí? Sí. De la 2, la segunda será una relación. Sí. Sí. Dicen que sí. ¿Alguien diga que no? No. De la relación 3 o R3, También es relación. dicen que sí es relación. ¿Alguien dice que no? ¿Y de la 4? Otro no. No, de la 4 no. No. Ok, pues acertaron 3 de 4. La primera también es relación, ¿no? Por ahí se escuchan los Tigres del Norte. Sí es relación porque recuerden que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? A ver, una más. A cruz B. ¿Será relación? R6, R5. ¿Qué dice el pueblo? ¿Que sí o que no es relación? Sí, es relación. Sí es relación, por ahí Sí, dice. sí. Ok, sí es relación y a esta relación se le llama la total, ¿no? Y a esta, pues por su nombre, se le llama la relación vacía. Y cualquier otra relación, pues es un subconjunto de ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, si quisiera apuntar todo el producto cartesiano de A cruz B, pues sería aquí 1, A, era A y B, ¿eh? 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A y 3, B. Esa sería la relación total. Ahí hay, ¿y cuántas parejas? 6 parejas, ¿no? 2, 4, 6, ¿no? 6 elementos. Entonces, esa es mi relación. Cualquier relación o todas las relaciones de A en B son subconjuntos de este conjunto, ¿no?
Ujú. Bueno, ¿hasta ahí dudas? No. Esa sería como una forma de ver como a la multiplicación, ¿no? Porque el número de elementos de A es 3, el número de elementos de B es 2 y el número de elementos de A cruz B son 6, ¿no? Pues sería como una conjetura, ¿no? Si cardinalidad de A es N y cardinalidad de B es M, entonces cardinalidad de A cruz B es igual a, ¿no? A N por M. N por M, ¿no? Pero pues ya cuando veamos cardinalidad, pues ya decidimos eso, ¿no? Ujú. Bueno, yo espero acabar con el tema que me tocó el miércoles, no quiero extenderme ahora mucho. Hoy empecé tarde, la sesión de mañana es conmigo y la sesión del miércoles casi seguramente conmigo, ¿no? Entonces, bueno, entonces sigo avanzando, ¿no? A menos que tengan dudas, ¿no? Entonces, es una relación, esa es una relación, ¿no? De A en B. Otro ejemplo, cuando A es igual a los naturales y B es igual a los enteros, a ver, denme una relación de los naturales en los enteros. Pi y menos 2. A ver qué les parece todos los A, B, tal que A es igual a 0 o 1 y B es par. Uh-huh. ¿Esa será una relación o no? Sí. Sí. Y si lo pudiera escribir, ¿cómo lo escribiría? Dice, la primera coordenada siempre vale 0 o 1. Entonces escribiría 0, como es en los enteros, 2 menos 2, 0, 0, 4 menos 4, y así sucesivamente, ¿no? Ah, bueno, no está mal puesta. Ya no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? Son parejas. Menos 4 menos 2. Sí, pero O es algo con así, ¿no? coma, ¿no? O sea, una sería el 0, 0, el 0 menos 2, o el 0, 2, 0, 4. Y así se sobreentiende. Luego 0, menos 2, 0, menos 4, y así, ¿no? Y luego, pues también con ahora que la primera coordenada sea 1, y 1, 0, 1, 2, 1, 4, y así todos los pares positivos. Luego 1 menos 2, 1 menos 4. Entonces vean cómo cada vez puede ser más complicado escribir las relaciones. Entonces aquí lo escribimos cómodamente con una propiedad. Nada más hay que identificar si la propiedad está bien definida y me da un subconjunto del producto cartesiano. Entonces hay innumerable cantidad de relaciones. Todos estos conceptos se estudian en un curso de álgebra superior 1. Sé que no todos ustedes llevan superior 1, porque creo que los físicos llevan un álgebra especial, que no me sé bien sus temas, no sé si vean este tema, ¿no? El concepto de función. Yo esperaría que sí, pero no estoy seguro si lo dejaron o lo quitaron, ¿no? Ahora que hicieron su temario. Bueno, entonces tengo lo que es una relación. ¿Y qué más quiero decirles de relación, no? Composición de relaciones, no, todavía no. A ver, ¿qué les quiero platicar de relaciones? Conjuntos en particulares, ¿no? Si R, son un par de definiciones, es una relación de A en B, se define el dominio de la relación, dominio de R como, y en la misma definición pongo su notación, se le pone dom de dominio, y entre paréntesis que es relativa a la relación R. Esto van a ser todos los elementos, lo voy a poner X, ¿no? Así, todas las A's en A, tal que existe B en B,
con la pareja A, B en la relación, ¿no? Ujú. Y ahorita en los ejemplos que ponga, a ver qué onda. Y la imagen de R como, y en la misma en la misma definición les pongo la notación. Cuando vean dos puntitos como los que estoy escribiendo antes de la igualdad, es que se está definiendo ahí, por si lo llegan a ver en algún otro lado. Ujú. La imagen de la relación se pone abreviatura de imagen y entre paréntesis R de la relación. Es igual a todos los B's en B, tal que existe A en A con la pareja A, B en la relación. Ujú. A ver, en los ejemplos. A ver, en esta que habíamos dado, que A sean los naturales y que B eran los enteros, ¿no? Y la relación R habíamos puesto todas las A, B's, tal que A es igual a 0 o 1 y B es par. De ahí, ¿quién es el dominio de la relación? 0 y 1. Conjunto que tiene como elementos al 0 y al 1. El conjunto cuyos únicos elementos son el 0 y el 1. ¿Sí lo ven todos o no? Son las únicas posibilidades que podemos poner en la primera coordenada, ¿no? ¿Y la imagen? ¿Los pares? Exactamente, ¿no? Miren, luego a los pares, para abreviar. Ajá. Ah, no, miren, aquí los puedo poner así. 2 por n, tal que n está en los enteros. Ahí están los pares, pero también luego les llegan a poner así, 2z. Ujú. Por si los llegan a encontrar, ahí está la anotación, que son los pares, ¿no? ¿Se entiende quién es el dominio? El dominio está formado por todas las primeras coordenadas y la imagen está formada por el conjunto de las segundas coordenadas. ¿De quién es un subconjunto R? El dominio. ¿De quién es un subconjunto del dominio? El dominio son elementos de dónde? ¿De los naturales? De la naturaleza y mi relación, pero aquí arriba, no sé si se vio que ya le subí. Ujú. El dominio siempre va a ser, si la relación va de A en B o es un subconjunto de A cruz B, el dominio va a ser siempre un subconjunto de A. Pues su definición me dice que son elementos en ¿dónde? En A. Todo elemento que esté en el dominio siempre va a estar en A. ¿Y la imagen es un subconjunto de quién? De B, porque cualquier De B. elemento que esté en la imagen, ¿en dónde debe de estar? En B, ¿no? Entonces, en este caso, el dominio de R es un subconjunto de los naturales y la imagen de R es un subconjunto de los enteros, ¿no? En general, si R es un subconjunto de A cruz B, es decir, una relación de A en B, el dominio de R es un subconjunto de A y la imagen de R es un subconjunto de B, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿O preguntas o aclaraciones, quejas, comentarios, sugerencias? ¿No? Bueno, No. pues Ay, ¿lo continúo. puedes subir? Un segundo. ¿Lo puedes subir tantito? Ya. ¿Más? No, así está bien. Ya Ok, quedó. Gracias. bueno. Entonces, por ahí tengo a mis relaciones y hay mucho trabajo que se hacen en las relaciones. Por ejemplo, aquí se puede definir lo que es una relación de orden, así como estudiamos el menor igual, no es la única relación de orden que hay muchas otras relaciones de orden, ¿no? Se define lo que es una relación de Las de orden, equivalencia. las relaciones de equivalencia, y muchísimas otras relaciones. Esta relación de orden y de equivalencia
son relaciones binarias porque compara siempre dos elementos, pero hay relaciones ternarias, cuaternarias, es decir, relaciones que establece cierta característica que comparten ternas o cuartetas o quintetas, ¿no? Las relaciones no tienen que ser binarias y hay muchas que se estudian, ¿no? Bueno, estas son de las más usadas. Con estas de equivalencia se construyen a los enteros, a los racionales y a los reales, como les expliqué como al principio, ¿no? Con relaciones de equivalencia, y el orden es muy importante, porque si tienes una relación de orden, puedes hacer todo lo que se hace en cálculo. Bueno, pero se estudian en superior y por ahí aparecen particiones y teoremas y cosas por ahí. Este no es el objetivo más que llegar a mi concepto de función. Entonces yo quiero llegar a función, ¿no? Y creo que ya estoy en posición. Doy la definición. ¿Alguien se acuerda de la definición de función? Hace rato me decían que era una relación. Una función es una relación. R, ya sabemos lo que es una relación. Entonces el término de funciones siempre involucra dos conjuntos. Una función de A en B. Como las relaciones siempre tienen que ver dos conjuntos, porque la relación es subconjunto de su producto cartesiano, entonces toda relación está dada por un subconjunto del producto cartesiano. Una relación, perdón, una función de A en B es una relación R, por supuesto de A en B. ¿Y se acuerdan cuál era la condición de ser función? ¿O toda relación era función? La de prepa, yo no los regaño, nunca les voy a regañar. No son de mi familia para regañarlos. La primera condición es de que el dominio de la función es igual a... Esas no son condiciones, ¿no? Es una relación entre dos conjuntos, creo que decía uno llamado dominio y otro llamado contradominio o imagen, pero tal que qué. Algo con la regla de correspondencia. Que a cada elemento del dominio le corresponde uno de la imagen, ¿no? Uno y solo. Y solo uno. Eso como lo decimos con relaciones. La forma de decirlo es bien elegante. Una relación es una función de A en B, es una relación R de A en B, tal que si A, B y C, D están en la relación, entonces ¿qué debe de pasar? No, espérense, aquí está mal. Si A, B es igual a D, A, C. Si A, B y A, C están en la relación, entonces ¿qué creen que debe de pasar? Es distinto de como ya pedí que A, C y A, B están en la relación, estamos diciendo que A está en el dominio y que B y C están en la imagen. Entonces quiero que a todo elemento del dominio le corresponda aquí un elemento y solo un elemento de ¿quién? De la imagen. Es decir, que si se da esto, es como deben ser las segundas coordenadas. Iguales, ¿no? A esto es a lo que más adelantito le vamos a llamar ¿quién? F evaluado en A igual a C, ¿no? O R, ¿no? Porque le llamé R a la relación, ¿no? Más que F, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Esa es la definición de función que uno tiene, ¿no? A ver, vamos a ver ejemplos. Que hace nuevamente él, ahora le cambio a BC y que B sea igual a 1, 2, 3, ¿no? No, ABC, a ver qué pasa, a ver, para conflictuarlos más. ABC, AB nada más.
Entonces, a ver, tengan esta relación. A, A, B, A, esta que sea R1 y R2 igual a B y B, A. ¿Alguna de ellas es función? No, ninguna de las dos. ¿Una o las dos? Ninguna. Ahora vamos a revisarlas, ¿no? ¿Este es un subconjunto de A cruz B o no? ¿Sí o no? Los dos. ¿Son subconjuntos de A cruz B o no? ¿O cómo ven ustedes? Ahí está arriba quién es A y quién es B, ¿no? Sí, Sí, son, ¿no? Pues sí, la primera coordenada está en A, pues como A minúscula está en A, la primera coordenada está en A. La primera coordenada está en A, sí. Entonces, efectivamente, las segundas coordenadas están en B, sí. ¿La primera es función o no? No. ¿Por qué no? Dice, ¿cuál es la definición de función? Que si yo tengo en mi relación dos elementos que tengan la misma primer coordenada, entonces, ¿qué debe de pasar? Las coordenadas segundas deben de ser iguales. Díganme en qué contradice eso. ¿Hay dos elementos con la primera coordenada igual? Pues no, porque nada más hay este con la coordenada A y este que empieza con la coordenada B. Entonces nadie va a contradecir la definición de función. Para que no sea función, tengo que exhibir dos juegos de coordenadas que tengan el mismo elemento en la primera coordenada y en la segunda coordenada algo distinto. Si eso sucede, ya no es función. Para que fuera función, esas segundas coordenadas deberían de ser iguales, ¿no? Entonces, en la primera, ¿qué pasa? ¿Es función o no? Pero a C no le estamos asociando ningún elemento. ¿Y eso qué? De tu definición dice que la asociamos a todos los de A. No. Pues no. Entonces, ¿qué le pasa a eso? No es función. Sí es función. ¿La segunda es función o no? También es función, ¿no? Sí, también es función. También es función, ¿no? De hecho, creo que es más clara la segunda, ¿no? Según yo, las dos son claras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, una que no sea función, la pongo yo, la ponen ustedes. Puedo poner, por ejemplo, A, B. Vamos a involucrar a la C, ya que no hemos usado la C. Que sea C, A, C, B, A, B, B y A, B, ¿no? Y también B, A. ¿Esa será función o no? No, no es función. Vean, Porque vamos A a le ver con corresponde A y A también le corresponde B. A ¿no? le corresponde A y aquí, ¿y quién? Y también B. Y también B, y se supone que si los distinguimos es porque A es distinto de B. Ujú. Pero también, ¿a quién? A C, ¿no? A C le estamos correspondiendo quién, A y B, y cómo son A y B, diferentes, ¿no? Y también a B, porque vean, a B le corresponde B, pero a B también le corresponde quién, A, ¿no? Entonces esa dista mucho de ser función, ¿no? ¿Se entiende ahora lo que es ser función o no? Sí, sí se entiende. Entonces, nuestra definición de función va a ser la que escribió ahí arriba, ¿verdad? Esta es la definición. Ujú. Ahí Sí, está. en el caso del ejemplo 1, ¿quién sería nuestro dominio? ¿De cuál ejemplo 1? Sí, de la relación 1 que dio. ¿Quién es el dominio de R1? Sería A, ¿no? ¿No? Bueno, ahí ve. Serían todas las primeras coordenadas. ¿Quiénes son las primeras coordenadas? Ah, sí, A y B.
Y ¿La imagen quién es? No sé, no, porque C no está relacionado con nadie. La imagen de R1, ¿quién es? Todas las segundas coordenadas para R1. ¿Quiénes son las segundas coordenadas? Nada más A, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿O no? Sí. Para R2, ¿quién es? ¿Quién es el dominio de R2? ahí ve Nuevamente igual. A, B, ¿no? ¿Y la imagen de R2? Ahí ve. A, B. También, ¿no? Ujú. Digo, aquí quise meter conflicto y por eso puse A, B y A, B, C y el otro A, B, para que hubiera ruido. Cuando todo es bonito uno entiende bien. Si pongo 1, 2, 3 lo distinguen muy fácil, pero el chiste es detectarlo siempre, ¿no? Ujú. Y pues de R3 no hay, no es función, pero también tiene su dominio, es una relación. Tienes el dominio de R3. A, B, C. Ahí están todos, ¿no? A, B, C, ¿no? Y la imagen. Son las segundas coordenadas, nomás está A y B, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O preguntas, dudas, comentarios, quejas? Bueno, si no, continúo, ¿no? Entonces ya sé lo que es una función, ¿no? Una función, ya le voy a poner su nombre de función, f es una relación entre dos conjuntos A y B, ¿no? Entre dos conjuntos A y B. Uy, no sé cómo le hice. Dos conjuntos A y B. Uh-huh. Uh-huh. Con esto estamos diciendo que F es un subconjunto de A cruz B. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono y se le escuchan ruiditos, ¿no? Nomás para que no sean más intensos. Y si no sabe quién es, ahorita les apago el micrófono, no hay problema. Ya después ustedes lo pueden prender. Uh-huh. Si F es una función es una relación entre dos conjuntos A y B, es decir, F es un subconjunto de A cruz B, tal que, estoy volviendo a reescribir la definición de función, porque tal vez allá quedó más atrabancada. Tal que sí, y esta es la condición, ¿no? Si A, lo voy a poner con X para hacer más énfasis. Tal que si X, Y X, Z están en F, o sea, los dos, entonces, ¿qué debe de pasar? Si hay dos juegos de coordenadas con la primera coordenada en el primer conjunto, entonces las segundas coordenadas deberían de ser iguales, ¿no? Entonces, X es igual a Y. Perdón, X igual a Y. Y es igual a Z, ¿no? Y es igual a Z, ¿no? Uh-huh. Así, si la pareja A, B, sigo de aferrado con A, B, quiero XY. Si la pareja X, Y está en la relación, que es función, en la relación que es función, que ya le estoy llamando con la letra F, esta Y es única para la X, ¿no? Para la X, la Y es única, porque por definición, si hubiera dos, para la misma X, si hubiera dos, aquí como Y y Z, entonces, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿no? Entonces, como es única, la llamaremos, ¿cómo creen que se llama la Y? F de X, ¿no? Esto se lee F de X o F evaluada en X, ¿no? Ya como es es única esa Y para o sea, dada X existe una única Y, ¿no? Tal que
la parejita está relacionada. Entonces, esta es la notación estándar, ¿no? Y esta uno la entiende como la regla de correspondencia. Ujú. Y luego lo que hace uno es establecer las funciones en términos de esta única Y, de su regla de correspondencia. Pero desde la forma más pura de lo que es una función, pues es una función, es un subconjunto del producto cartesiano entre los conjuntos, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, a ver, ejemplos. Ya no triviales. Ejemplos. A ver, f de los reales, en los reales, al indicar esta notación, estamos diciendo que f es una función de R en R. Es decir, que en mi definición de función sería A y este sería B. Ujú. Dada por lo que uno casi siempre establece ya es su regla de correspondencia. El valor de f en esta x que sea igual a 3. Ujú. ¿Qué tipo de función es esa? ¿No? ¿Constante? Constante 3, ¿no? Ujú. Es decir, si la escribiera como pares ordenados, ¿cómo la escribiría? F igual a ¿quién? A todas las x, 3, tal que x es un número real, ¿no? Si me pidieran escribirla como como subconjunto de R cruz R, como subconjunto de R cruz R, ¿no? Ujú. De hecho, muchas veces esto se entiende por la gráfica de la función. Ujú. De f, ¿no? Casi la mayoría de personas o de gente explica eso como la gráfica de la función. Y eso no es la gráfica, esa es la función, ¿no? Que también coincide con la gráfica cuando se hace un sistema compatible con las diferentes estructuras numéricas que se trabajan, pues el mundo está lleno de coincidencias, pero en principio es la función. No sé si hasta ahí tengan dudas. ¿No? Por mi parte, no. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la gráfica de esta función? Sí la saben graficar, ¿no? ¿Quién es la gráfica de esa función? Dice uno, pues trazamos el plano cartesiano. Aquí vamos a poner el valor de la x en mi función. Acuérdense que mi función es f de x igual a algo, ¿no? Ujú. Entonces las ¿Es x van a en estar horizontal? aquí. Perdón, ajá. Y las f de x, que también les llaman y, están acá, ¿no? Y entonces vean, ¿cuánto vale la función? Nuestra función evaluada en 1 o en 0. Estoy en f de x igual a 3. Pues vale 3, ¿no? Entonces, altura 0, en el 0 te vas a altura 3, ¿no? En el 1, ¿cuánto vale? También te vas a altura 3, es decir, la gráfica que es una recta paralela al eje X, ¿no? Eje X y eje Y, ¿no? Ujú. Esta es la gráfica de F, ¿no? F de X igual a 3, ¿no? ¿Dudas ahí o preguntas? Ok. En grado de dificultad, ¿cuál seguiría? La identidad. A ver, la identidad. ¿Esta cuál es? Si la escribiera como conjunto, ¿quién sería F? Las X y en lugar de poner F de X, ¿qué pongo? X, ¿no? Tal que X es ¿qué? Ujú.
O sea, ¿quiénes son estos puntos? Pues graficas el punto, coma, el mismo punto. Si hiciera la gráfica de la función, ¿a dónde va a ir a dar el 0? Pues debe de estar el 0, 0. El 1, 1. El 2, 2, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es la gráfica. Bueno, no es la gráfica, es un esbozo de la gráfica de f de x igual a x, ¿no? Que es la identidad. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Y a ver ahora, ¿podré combinar si f de x es igual, digamos, a x y g de x igual a 3? ¿Habrá combinaciones posibles entre estas? Y si hay, ¿qué combinaciones hay? Solo con dos funciones, ¿eh? ¿No? El desplazamiento. Pues más que desplazamiento, ¿qué sucede si la sumas? ¿Cuánto será f de x? ¿O qué le late que sea f de x más g de x? ¿Quién debería de ser igual? X más 3. X más 3. Ah, pues entonces ya tengo una forma de definir quién. La suma de dos funciones. ¿Qué otra operación puedo hacer? En este caso, ¿quién sería f de x por g de x? 3x. Así como le escribí, sería x por 3, que es lo mismo que 3 por x, por ser números reales, acuérdense que conmutan, ¿no? ¿Y hay otras más que puedo hacer o no? La composición. F de x por g de x, no, f de x por f de x o no. ¿En quién les quedaría? X al cuadrado. ¿Cómo ven? De hecho, si está x al cuadrado, ¿a quién va a estar? X al cubo, x a la cuarta, x, con solo una función y operaciones entre ellas. Entonces vale la pena establecer las operaciones entre las funciones, ¿no? ¿Vale? Operaciones entre funciones. Uno luego le pone así, funciones reales. No es que haya funciones irreales. Funciones reales porque hablamos de los números reales. O de R en R, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál fue la primera que vimos? La suma. ¿La suma qué fue? Es una función que va de... Si quieren no la veo como función para que no les cause tanto problema. La suma. ¿Cuáles eran los ingredientes para sumar funciones? Pues tener, ¿qué? Dos funciones, ¿no? Si f y g son funciones que van de los reales en los reales, se define la suma de f con g como, y para dar una función que hay que dar, ¿de dónde a dónde va? F más g es una función que te va a también ver de los reales en los reales. Y su regla de correspondencia. ¿Cuánto vale f más g evaluado en un número x? Un número real x. Pues es lo que dijimos y cómo la sumamos acá, ¿no? ¿Cuánto le correspondía a la suma? Pues es al valor de f de x, el valor de g de x y súmalos, ¿no? Entonces la función f más g, que es la nueva función, va a ser ¿quién? F de x más g de x. O evalúa f en x, evalúa g en x y estos súmalos como números reales. ¿Esta suma en dónde está? Suma de números
reales, ¿no? Porque f de x ya es un número real y g de x ya es un número real. Y pues ahí como números reales los podemos sumar. Y este símbolo suma, ¿qué es? Suma de funciones. Ese es el que estamos haciendo. Ese es el nuevo símbolo para cuando son funciones. Ajá. ¿Cómo sumas dos funciones? Se dice que se suman elemento a elemento. Ahorita pongo más ejemplos. Permítanme, ya que vi la suma, ver el producto, ¿no? Suma. Producto. Por supuesto, si hay suma, ¿qué va a haber? Resta, ¿no? Producto. Si f y g son dos funciones de los reales en los reales, si f y g van de R en R, se define el producto de f con g como, y en la misma notación pues les doy la definición de producto. F por g, como quiero que sea una función, pues va a ser una función que también va a ir de los reales en los reales. Entonces basta decir cómo se calcula en cualquier número real. F por g evaluada en x es ¿quién? Pues nosotros como f va de los reales en los reales, sí podemos evaluar f en x. Como g va de los reales en los reales, podemos evaluar g en x. Y como reales los podemos multiplicar ahora. Entonces, ese es el producto de f de x con g de x, ¿no? Este es el producto de números reales. Producto de números reales. Y este es el producto de funciones, ¿no? El que estoy inventando ahorita, ¿no? De funciones. Por supuesto que todo esto se vale si en lugar de reales en los reales pongo naturales en naturales, enteros en enteros, racionales en los racionales, enteros en racionales, naturales en reales, como se me antoje jugar con todas las estructuras numéricas que ya voy teniendo, ¿no? ¿Ejemplos aquí? ¿O no? ¿O sigo? Si me van entendiendo, me sigo y al final doy ejemplos. Ustedes díganme. Al final los ejemplos. Vale. El cociente lo voy a definir porque ese es importante, ¿no? El producto cociente, ¿no? Cociente o división. Si f y g son dos funciones de los reales en los reales, es muy parecido al producto, pero aquí hay una excepción y por eso mejor lo prefiero definir, ¿no? Se define el cociente de f entre g como, y fíjense que sigue la analogía y no lo he mencionado hasta ahorita, ¿no? Cuando sumamos dos números naturales, de resultado, ¿qué nos dio? Un número natural. Cuando sumamos dos números enteros, su resultado, ¿qué fue? Un número entero. Cuando sumamos dos racionales, su suma como resultado, ¿qué es? Un número racional, ¿no? Cuando sumamos dos funciones, ¿qué nos está dando como resultado? Una nueva función. Cuando multiplicamos dos funciones, ¿qué nos está dando de resultado? Una nueva función. Y aquí vamos a hacer el cociente de dos funciones, como resultado vamos a tener también una nueva función. Entonces la función f cociente g va a ir de los reales en los reales. ¿Y cómo va a estar su regla de correspondencia? F entre g evaluado en x, ¿quién va a ser? Pues f de x entre g de x, ¿no? Pero aquí hay una excepción, ¿para quién? Para g de x, ¿cómo? Diferente de 0. Diferente 0, ¿para quién? Para todo número real. Entonces solamente está definido el producto cuando ¿qué? Cuando g de x es distinto de 0, ¿no? Perdón, el producto del cociente, ¿no? El cociente solo se define para cuando la de abajo siempre es diferente de 0, ¿no?
Bueno, entonces a ver algunos ejemplos. Bueno, de una vez, no. Sí, de una vez uno más y ya vemos ejemplos, ¿no? La composición. A ver, explico la composición en general, aunque a mí solo me interesa, bueno, por el momento la de reales en los reales. De hecho, no, me interesan todas, ¿no? Entonces, a ver, tengo aquí un conjunto A, tengo un conjunto B y tengo un conjunto C, ¿no? De aquí a aquí tengo una función F, de aquí a aquí tengo una función G, entonces veamos, analicemos qué está sucediendo. Si empezamos con un X en A, tenemos derecho de aplicarle F y a qué elemento llegamos aquí, ¿no? ¿Una f de x? A F de X, ¿no? Este elemento F de X está en B, tenemos derecho de aplicarle aquí. G, ¿a qué elemento va a dar? Ok. G de f de x. G evaluado en F de X, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo una forma directa de agarrar el elemento X de aquí, agarrar el mismo elemento X y mandarlo sin acordarme de B a este elemento, ¿no? Que es una forma de que estamos aplicando F y G. Nada más que se escribe al revés, F compuesto con G. Este es el simbolito composición. Compuesto, ¿no? Y pues nada más hay que dar su regla de correspondencia. F compuesto con G es una función que ver de dónde en dónde. De qué conjunto iniciamos y en qué conjunto llegamos. De A en C. Aquí estamos suponiendo que F de dónde a dónde va. De A en B. Que G de dónde a dónde va. De B a C. Entonces la composición se come al de en medio y va de A hasta C. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? F compuesto con G evaluado en un X. Si evaluamos en un X, ¿a dónde llegamos? A G de F de X, ¿no? A G evaluado en F de X. Esta es la definición de la composición de funciones. ¿Cómo vieron? Está fácil, ¿no? Ahora sí, vengan los ejemplos. 1. F de X que sea 2X más 3. G de X que sea igual a X cuadrada menos 1. Y H de X que sea... a ver. ¿Ya vieron la función raíz cuadrada? ¿O no? Si no la han visto, me la reservo. Que sea, que les gusta. X cuadrada, 2X cuadrada, ¿no? Pues a ver, vamos a hacer algunos cálculos. ¿Cuánto vale F más G? ¿Cuánto vale F menos G? ¿Cuánto vale F por G? Uy. ¿Cuánto vale H por G? ¿Cuánto vale A, B, C, D? ¿Cuánto vale H compuesto con G? G compuesto con H? F, H compuesto con F y F compuesto con G. A ver, todas esas. A, B, C, D, E. Y todavía puedo hacer más, ¿eh? E, F, G, H. Vamos a poner más. Para que vean que salen, una bestialidad. Y, a ver esta vez. F más G compuesto con H. J, pues ahora H más F compuesto con G, ¿no? K, ahora ponemos al revés, ¿no? G compuesto con F más H, y L, una más, ¿no? G compuesto con F compuesto con H. Y de una vez aquí mismo, la K, la JK, L, M. F compuesto con H y G compuesto con S. ¿Cómo ven esas?
¿cuál creen que tendrían dificultades para hacer? No voy a hacer todas, las demás pues, se les dejan de tarea aquí, moral, ¿no? ¿Hacemos alguna, ninguna? Ahora sí ya los hice enojar. Pues en realidad todas están sencillas. La única que podría ser más complicada serían las últimas, ¿no? Pero Eso dice tampoco. después en la tarea, uf, ¿no? Por ejemplo, la K. Ningún- La L o la K. A ver, ¿por qué me piden hacer una complicada y a poco están muy fáciles? ¿Sí saben componer, en serio? Sí, Vamos a ver. Dicen que sí saben componer, entonces que se les queden de tarea moral. Va. Profe, Ujú. ¿la primera es 5 o es 3? La primera función. ¿2x más 5 o más No 3? sé, pero ¿qué número te gusta más, el 3 o el 5? El 5. Órale. Ahora el 2. El C es... El C Este es F por G. y por. Hasta acá empecé con las composiciones, ¿no? O sea, es distinto la bolita del puntito, ¿no? Ujú. La bolita es compuesto con, ¿no? Las que les cuestan más trabajo, la experiencia me dice que son las composiciones, pero si ustedes dicen que saben componer, intenten hacerlas. Si se atoran en alguna, me dicen, ¿no? Sobre todo me interesa, por ejemplo, ver si estas son iguales, ¿no? Porque si se fijan, no cambié de posición, ¿no? Y entonces, si esos son iguales, ahí tienen otro ejemplo de una operación que es asociativa, ¿no? Y no son números, son funciones, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿será cierto que F más G es lo mismo que G más F? Y si sí, entonces mi suma de funciones, ¿cómo es? Conmutativa. También se puede preguntar uno si F más G más H es igual a F más G más H, ¿no? Si sí lo es, entonces, ¿cómo es la suma de funciones? Asociativa, ¿no? Habrá una función distinguida, vamos a ponerle F0, ¿no? Tal que cualquier función F sumada con F0 me dé F, y si sí la hay, pues esta sería el neutro aditivo, ¿no? Si tengo una función, soy capaz de encontrarme otra función F', no es la derivada, ¿no? F' tal que F más F' sea la función neutro aditivo, y si sí, pues está cumpliendo las mismas propiedades que la suma de números reales, ¿no? Y entonces tendría estructuras parecidas a la suma. Como tengo un producto, me puedo preguntar por todas las propiedades del producto, ¿no? Entonces ver si tengo algo parecido también a el producto de los números reales y si las funciones o el conjunto de todas las funciones de los reales en los reales forman un campo, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿O sí se entendió eso o no? Oiga, profe, yo tengo una dificultad con la definición de composición. Es que hay ahí por ahí una igualdad que dice que F compuesta con G es igual a F de G de X. ¿Con esa definición me podría recordar cómo se prueba la conmutatividad de composición? Yo cuando dije que es conmutativa la composición. No dijo, solo pensé. No es conmutativa, tiene razón. Tiene toda la razón. Yo estoy hablando del producto y de la suma, ¿no? Sí, es cierto. Sí, lo siento. Y de hecho la composición es un ejemplo, el primer ejemplo que van a tener de una estructura que tiene una operación binaria que no es, bueno, que es asociativa, que tiene neutro aditivo, que tiene inversos aditivos, pero sin embargo no es conmutativo. Y si recuerdan, a un conjunto con esas operaciones se le llama grupo. Si fuera conmutativa se le llamara grupo abeliano. En este caso sería un grupo que no es abeliano. Para los que me entienden
entendieron y para los que no, pues fue un pequeño alucín mío. ¿Dudas hasta este momento? ¿Preguntas? ¿No? La composición no necesariamente es conmutativa. Hay funciones que sí conmutan. Eso no quiere decir que conmuten todas, ¿no? O sea, no es cierto que F compuesta con G sea lo mismo que G compuesta con F, ¿no? Eso ya no necesariamente se cumple, ¿no? O se va a cumplir muy pocas veces o para pocas funciones, ¿no? ¿Dudas hasta este momento? ¿No? No, no hay ninguna. Bueno, entonces hay varios caminos a seguir, ¿no? Yo tengo que ver funciones. Dentro de las funciones tengo que ver las inyectivas, suprayectivas, biyectivas. Por supuesto, crecientes, decrecientes, acotadas y algunos conceptos más. Y lo otro que tengo que ver es gráficas de funciones. Entonces, a ver, ¿quieren que siga la parte conceptual? Y después hago lo de gráficas. Gráficas de funciones es empezar a graficar muchas funciones y sobre todo funciones no triviales como las primeras que puse, que la identidad, la constante, ¿no? Pero con esas ya salen un buen de funciones que hay que poder graficar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Aquí también tenemos que ver las trascendentes, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente. Todas estas, ¿no? Entonces, la idea es, o les presento las gráficas, las funciones estas, y después vemos los conceptos de acá, o veo los conceptos de acá, y al final hacemos todo lo de la gráfica de funciones. ¿Qué les latería? Primero los conceptos, ¿no? Por favor. Sí, los Digo porque luego se quejan de que, ay, es muy conceptual, ¿por qué no ve ejemplos? Entonces, por eso les pregunto a ustedes y vean cómo son. Dicen, ya no quiero ver ejemplos, yo quiero la parte dura, ¿no? Vamos a ver entonces la parte conceptual, ¿no? Entonces, los conceptos más sencillos, a ver, inyectiva. ¿Se acuerdan qué es que una función sea inyectiva? Sea f, lo voy a dar en general, de a en b, una función. F es inyectiva, ¿así qué? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Si cada vez que A y B estén en A son tal que al evaluar F en A me da lo mismo que evaluar F en B, entonces se podrá probar que A ya era igual a B, ¿no? Si tengo dos elementos en el dominio es que los puede evaluar. No pongo en el dominio porque ya los estoy evaluando, ¿sí? Si cada vez que tenga dos elementos en A, que al evaluarlos, las evaluaciones sean iguales, es porque de entrada ya eran el mismo elemento, ¿no? O equivalentemente, si negamos esto, ¿qué significa negarlo? Que si A es distinto de B, es negar esta, ¿no? Si A es distinto de B, ¿cómo debe ser F de A y F de B? Distintas. Distintos. Esa es la otra forma de probar que es inyectiva. O equivalentemente, y no lo pruebo porque simplemente estoy negando la definición. Si A es inyectiva, ¿sí? F es inyectiva. Sí. Cada vez que A sea distinto de B, por supuesto, A y B en A, entonces
al evaluar f en A y al evaluar f en B, estos son distintos, ¿no? Elementos distintos van a dar elementos distintos o imágenes iguales es porque vienen del mismo elemento. Eso es lo que es una función inyectiva. ¿Cómo ven la definición? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, se entiende. A ver, ejemplos. Uno. F, que vaya de los naturales a los enteros, dada por f de n igual a ¿qué le ponemos? Cn. ¿Esa cómo será inyectiva o no? Pregunta, ¿esa es la identidad o no? Porque en lugar de n pude haber puesto x, ¿no? Sí. F de x igual a x, ¿no? Sí, es ¿Es la la identidad. identidad o no? ¿Sí todos? Sí. Ya ven cómo los reprobo. Si de eso dependiera su vida, ahorita ya los habría asesinado. Oiga, Pues profe, no, según claro yo, que no es, no es la no puede ser identidad la identidad. ¿La identidad de dónde va? ¿En dónde va? del mismo conjunto al mismo conjunto. De A en A, de B en B, de los reales en los reales, de los naturales en los Claro. naturales. Si no va del mismo conjunto en él, no puede ser la identidad. La identidad es que todo queda igual, ¿no? Ujú. Esta, sin embargo, si tiene un nombre en específico, ¿cómo creen que se le llama? La inyección o el encaje de los naturales en Z. También se le llama encaje. Encaje es cuando la estructura ya es más compleja. Cuando son los naturales, enteros, reales, se les llama inclusiones, ¿no? Ujú. Ok. Cuando tu estructura pues, es una variedad compacta o cosas ya más complejas, ya le dices es un encaje, ¿no? Ok. O espacios de muchas dimensiones, dices, no, mejor nada más un encaje, ¿no? Cuando la estructura es simple, pues es una inclusión, ¿no? Ok. Así se le llama. ¿Y será inyectiva o no? Pues hay que probarlo, ¿no? Se afirma que F es inyectiva. ¿Cómo lo probamos? Usualmente la técnica para probar en un caso particular se sigue la definición A, o sea, la original. Y si es en general, la B, ¿no? Suponte que F es inyectiva, entonces ¿qué tenemos que probar? Sean A y B en los naturales, tal que al evaluar F en A me da lo mismo que evaluar F en B. Con esa información yo tengo que llegar a que A es igual a ¿quién? A B, ¿no? Pero ¿cuánto vale F en A? ¿Cuánto vale F de A? ¿Nadie? ¿Cuánto vale F de X? X. ¿Cuánto vale F de A? A. A. ¿Cuánto vale F de B? B. Pues B. ¿Y cómo son F de A y F de B? Iguales, por lo tanto, ¿qué pasa? A es igual a ¿quién? A. B. ¿Qué quería probar yo? Pues eso, que si eran iguales. Pues ya acabé, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? F es inyectiva. Ujú. A ver, otra. F, da igual de los naturales en los naturales, dada por F de X igual a 2X más 3. ¿Será inyectiva o no? ¿O qué dice el pueblo? ¿Intentamos probar?
¿qué hay que hacer? Lo mismo, la misma técnica, ¿no? Sean A y B números naturales, tal que al evaluar f en A, eso sea lo mismo que al evaluar f en B. Con esta única información y mi regla de correspondencia, tengo que concluir que A es igual a B. ¿Sí está bien? ¿Cuánto vale f en A? O f evaluado en A, ¿cuánto vale? ¿No? ¿Nadie? 2A más 3. Muy bien. ¿Cuánto vale f en B? 2B más 3. ¿Cómo son estos entre sí? Iguales, por lo tanto, ¿qué llevamos? O que sabemos que 2A más 3 es igual a ¿quién? A 2B más 3. Yo con esta información quiero probar que A es igual a B. Entonces, ¿puedo o no puedo? Ahí. Sí, sí. ¿Qué harían? Restamos 3. Restamos 3. ¿Dónde estás? Ah, sí, sí. En R. No, en N. Estamos, dice, ¿no? En N. Pero en los naturales se vale ¿qué? La ley de la cancelación, ¿no? Para la suma, ¿no? Por la ley. Si no, ¿para qué las vi? A ver. Para la suma, ¿no? Si no, ¿para qué le pagan al matemático? Si de todos modos siempre voy a poder restar, pues no siempre puedes, ¿no? Tendría que 2A es igual a 2B. Luego nuevamente por la ley de la cancelación por el producto, como 2 es distinto de 0, y ahora por ley de la cancelación para el producto, ¿no? LCPPP, ¿no? Que concluimos que A es igual a B y por lo tanto, ¿cómo es F? Luego ustedes en las tareas me ponen esto así son iguales, ¿no? Así, luego de ahí ya me concluyen esto. Si bien es correcto, no explican qué se está dando en cada paso, ¿no? Vale, hasta ahí, ¿cómo vemos? ¿Cómo van? Perdón, ¿cómo ven? ¿Se entiende, no se entiende? Sí, va bien. ¿Va bien? A Vamos ver bien. esta. Algo Otra más F. rudo. F. Algo más rudo, ahí te va algo más rudo. Los naturales. Los naturales ya son rudos, aunque ustedes no crean. Se sienten muy rudos ustedes y ni siquiera entienden los naturales. De los naturales en los naturales, a ver esta. F de X igual a X cuadrada. ¿Es inyectivo o no? Sí. ¿Sí? ¿Es inyectiva a todos o alguien dice que no? A ver, vamos a ver si lo podemos probar. Supongamos, ahí B, números naturales, tal que, siempre la misma receta, tal que F de A es igual a F de B. Con esa información tenemos que llegar a que A es igual a B. ¿Sí? ¿Cuánto vale F de A? A cuadrada. ¿Cuánto vale F de B? B cuadrada. ¿Cómo son entre ellas? Iguales, ¿no? O sea, por lo tanto tengo que A cuadrada es igual a B cuadrada. ¿Cómo llego a que A es igual a B? Pues sacando raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y luego, ¿a qué es igual este? Que estoy subrayando. ¿No? Es igual a B. O sea, este solito. ¿A qué es igual? Pues A. Vamos a ver. 2 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿cuánto nos da? Raíz de 2. 4, ¿cuánto es 2?
Ujú. Entonces esto me queda A. ¿Qué Sí. pasa con este? Va a haber dos soluciones, ¿no? Va a queda más menos A, ¿no? ¡Ah! ¿No les han presentado este? ¿No? Se los presento. Valor absoluto. Pues sí. El valor absoluto de A. Pues aquí te queda valor absoluto de A, no hay que inventar, y acá nos queda. El valor absoluto de B. Ujú. ¿Cómo son A y B? Naturales. Naturales, en particular, ¿cómo son? Positivos. Positivos. Su valor absoluto es el mismo, ¿no? Esto es igual a A y esto es igual a ¿quién? A B, por ser, aquí uno le justifica, por ser ambos dos, no pongo ambos dos, por ser ambos números naturales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué probamos? Por lo tanto, ¿cómo fue F? F es inyectiva. Y si no lo sabían, desde este momento ya lo saben. El valor absoluto de X es igual a X cuadrada y se puede probar. Acuérdense que el valor absoluto de X es igual a ¿quién? A X, si X es mayor que 0, y a menos X, si X es menor que 0. Entonces la prueba es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la raíz cuadrada de, si X es positivo, coincide con su valor absoluto, ¿no? Si X es mayor que 0, entonces valor absoluto de X es igual a X. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de X cuadrada? Pues vale X, ¿no? Uh-huh. Y si X es negativo, su valor de absoluto es ¿quién? Menos X. Y entonces, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de menos X al cuadrado? La raíz cuadrada de X cuadrada, que es ¿quién? X, ¿no? X. Este siempre es un número positivo, ¿no? O sea, al momento que saco raíz cuadrada, estoy diciendo la raíz cuadrada positiva, nada de que menos, ¿no? Aquí luego se les ocurre a ustedes poner más menos. El más menos es precisamente por el valor absoluto. Uh-huh. Entonces, el valor absoluto de un número coincide con la raíz cuadrada del número al cuadrado. O sea, cuando tengan que despejar x cuadrada igual a, no sé, imagínense que acá les queda un cosote. Entonces, sí pueden decir que valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de esta cosa, ¿no? Pero el valor absoluto, no la x, sino el valor absoluto. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O se va entendiendo? Sí. Bueno. Entonces tengo mi función valor absoluto que apareció de manera natural y que me permitió probar que una función fuese inyectiva, ¿no? Ahora, continuamos, ¿no? ¿Quieren más ejemplos de funciones inyectivas? ¿O más complejos? ¿No? Bueno. Es otra definición. ¿Podríamos ver más ejemplos? ¿De funciones inyectivas? Sí. No, imagínate una que no sea inyectiva. Hemos hecho puro que sea inyectiva, ¿no? A ver, ahora una que no lo sea, ¿no? Entonces, seguimos en los ejemplos. Ahora esta, ¿no? F de los enteros a los naturales dada por f de x igual a x cuadrada. Casi la misma función, ¿no? Nada más que ahora cambia de dónde sale y a dónde llega. Vean cómo una misma regla de correspondencia acá sí me dio inyectiva. Vean, f de x, aquí de los naturales en los naturales, aquí sí probé que es inyectiva. Ajá. Y acá, ¿qué creen? Que no va a ser inyectiva. Ajá. Pero vamos a ver, si intentara hacer la prueba, diría que ¿qué? Sean A y B
números naturales, números enteros, porque ahora va de los enteros, tal que valor absoluto de A, valor absoluto, estoy perdido, ¿eh? Tal que f de A, ¿no? Tal que f de A es igual a f de B. Entonces f de A vale A cuadrada, f de B vale B cuadrada. Como son iguales, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que A cuadrada es igual a B cuadrada. Hago lo mismo de hace rato y ¿qué tendría? Que valor absoluto de A es igual a valor absoluto de B. Y hace rato concluí que A y B, que entonces A es igual a B porque A y B eran naturales. Aquí hay B que son enteros, ¿no? ¿Puedo concluir que si dos enteros tienen su mismo valor absoluto son iguales? No. Entonces tengo que dar ejemplos. Denme el ejemplo de dos números enteros que tengan el mismo valor absoluto y sin embargo sean distintos. 2 y menos 2. Entonces dice uno, ah, mira, esto no es cierto para los enteros, ¿no? No es cierto en Z. Con esto no pruebo nada. Con esto nada más es fijarme que no se va a cumplir en la estructura que tengo. Ahorita me están diciendo, toma 2 y menos 12. Vamos a ver si es cierto. Entonces elijo A igual a 2 y B igual a menos 2. Díganme cuánto vale F evaluado en A. 4. Sería 2 al cuadrado, que es 4. Gracias. ¿Y cuánto vale F evaluado en B? Sería menos 2 al cuadrado, que también es 4. Ajá. Como claramente distinto de B. ¿Y se acuerdan de la otra definición alternativa que di de función inyectiva que decía? Estoy subiendo a ver si no los mareo. Para que la recordemos juntos. Aquí está. Ajá. Es inyectiva si f de A igual a f de B, entonces A es igual a B, o equivalentemente. Si A es distinto de B, entonces f de A debe ser ¿qué? Distinto de f de B. Para ver que no es inyectiva, ¿qué hay que hacer? Dar dos elementos distintos que tengan la misma imagen, ¿no? Y vean lo que hicimos aquí abajo. Dos elementos distintos, dado que 2 es distinto de menos 2. Y sin embargo, ¿cómo fue f de A y f de B? Iguales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué probamos? Tienes inyectiva. ¿Y para todos o hay alguien que no se haya perdido? Sin que eso diga que son unos perdidos, ¿eh? Nada más que se haya perdido en esta parte de la prueba. No, sí está claro. Vale. Déjenme dar la definición de su proyectiva. Me quedan 5 minutos. Ya los dejo en paz mejor. O sí, la definición. Si no, no me voy a sentir cómodo. Aunque no vea ningún ejemplo, ¿no? Definición 1. Función f de A en B es su proyectiva. ¿Se sabe bien la definición? Para toda B en B existe A en A, tal que F evaluado en A es precisamente B. Y luego uno se preguntará, ¿y para qué sirven las inyectivas y las suprayectivas? ¿Para qué creen que sirva? Para probar que es inyectiva. ¿Para qué? ¿Para definir la inversa de una función, profesor? No lo sé. necesariamente. ¿O para qué salieron por primera vez? ¿Cuándo aparecieron? ¿No les interesa luego en la matemática ver quién hizo eso? ¿Para qué sirvió? La historia de la matemática es tan importante como la matemática misma. Pues la historia dice que eso surgió en el siglo XVIII, ahí por 1790, 80, no me acuerdo bien, por un matemático llamado George Cantor, que creo que es la segunda vez que lo menciono. Y precisamente él estableció
la relación quería contar o quiere determinar qué conjunto era más grande que otro. O sea, él estaba metido con eso de los infinitos, ¿no? Y lo que hacen las funciones inyectivas es determinar cuando un conjunto tiene más elementos que otro, y lo que hace la función suprayectiva es al revés, cuando el otro conjunto tiene más elementos que el primero, el segundo, dependiendo cómo se dé. Entonces, estos dos conceptos juntos, una función es biyectiva, si es suprayectiva e inyectiva, pues me establece cuando dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, ¿no? Pero esa es historia que ya les contaré el día de mañana. Por el día de hoy, termino la sesión, deseándoles que tengan una linda tarde y recordándoles que a partir de hoy, si publicamos una tabla en la tarde-noche, para lo de las defensas de los exámenes, no sé si es defensa, no sé cuál sería la palabra más cercana, ¿no? Es como para corroborar, ¿no? Su evaluación sacada en la tarea. Empezamos el día de mañana, pero lo más seguro es que la publiquemos mañana y empezaríamos el miércoles, ¿no? Pero si llegase a darse la situación, el día de hoy o el día de mañana temprano, chequen por si hay notificaciones de cuándo les tocaría. Si les tocaría ya empezarse a evaluar mañana, sería ya en la tarde, nunca lo haremos mañana porque apenas están en vacaciones. Creo que lo más seguro es que no les demos la tarea, ¿no?, calificada, ¿no? Pero eso no lo decido yo, eso lo decimos en grupo y lo decidimos al rato, ¿no? A menos que tengan alguna duda, les deseo que tengan una linda tarde. Pero sí nos darían la calificación. ¿Mandé? O sea, pero la calificación sí la tendríamos, o sea, no tendríamos como la tarea calificada, pero sí la calificación. ¿De cuánto sacamos? Pues si me o sea, si ya me toca entrevistarte a ti, te digo qué sacaste, ¿no? Ok. Yo te digo, tú en su tarea sacaron esto, y ya me arranco a preguntarte lo que quiero preguntarte. Las evaluaciones esperamos no durar más de 5 minutos con cada uno, no esperamos tardar más de eso, ¿no? O sea, no piensen en algo agotador ni cansado, ¿no? Bueno, es que también yo, si no mal recuerdo, cuando fue el primer día de clases, lo que se había dicho era que nos iban a entregar las correcciones que había en la tarea para nosotros así saber cómo defendernos o en qué estábamos mal. Si está grabado y está Lo dijo seguro, Belén. dime en qué minuto, ¿no? Okay. Y si no está Yo lo seguro, checo. revísalo y me dices, ¿no? Pero eso es algo Sí. que te estoy diciendo que yo no voy a decidir, ¿no? Yo no decido, eso lo decide todo el equipo, ¿no? No es una decisión mía, ni es una decisión de Belén, ni es una decisión de Omar, ¿no? Si Belén lo dijo, al rato lo recordará y dirá, no, yo sí se los dije, y entonces se les entrega. Pero de todos modos, ¿tú qué crees que si te entrego la tarea te voy a preguntar por un error o por un acierto? O sea, usualmente nos preguntan algo que no esperamos, entonces, pues ya qué, ¿no? Va a ser de todo el curso, entonces, en general, Pues ¿no? de lo que hemos visto hasta el examen, ¿no? O no sé, Sí. vamos a decidir y ahí se les informará. No se les intenta perjudicar, acuérdense que jamás se les intenta perjudicar. Tú ya sacaste una calificación en la tarea y se va a corroborar que esa calificación es la que tienes tú, solo que no copiaste. Ya nos enfrentamos a que compañeras y compañeros tuyos se quejaron que hubo gente que no trabajó. Si ustedes apuntaron a compañeros que no trabajen, no les echen la mano. Esto no se trata de amistad, esto se trata de trabajo. Y si hay alguien que no haya trabajado y no envió nada y no se puso a trabajar con ustedes, díganos y nosotros lo reprobamos. No hay ningún problema con ustedes. Ni siquiera se conocen o aunque se conozcan. Esto no se trata de amistades. Eso se trata de conocimientos, ¿no? No le echen la mano a nadie porque en las entrevistas el muchacho o la muchacha va a sufrir, ¿no? Y por cierto, tenía un caso especial que quería comentarles. Ya se me estaba pasando. ¿Quién era? Denme un segundito. A ver si de chiripada está, ¿no? Es que a esta persona, ahí está, Delgado García Giovanna Cassandra, ¿no? No la encontré ¿cómo se llama? En Classroom. Sí está dada de alta en la materia y sí entregó tarea, pero jamás, bueno, no la encontré en la lista de Classroom, no sé si por ahí está o alguien de su equipo. Su equipo es Alonso, Ham, Abraham, Esaid, Cervantes, Poblano Arturo, Serrano, Reina Alejandro.
Si hay alguien ahí que me pueda decir qué onda con Giovanna, y los que no, pues ya me despedí, que tengan una buena tarde. Gracias, Yo profe, hasta soy luego. Abraham, pero no sé, pues sí estuvo trabajando en el equipo, pero no sabía que no estaba en Classroom. Si quiere le digo para que se una. Lo que pasa es que yo no sé cómo ella se conecta, cómo sabe de las clases, cómo puedo trabajar con su tarea, si es que no está dada ni alta, no está dada de alta en Classroom. No, es que tenemos un grupo donde nos repartimos la tarea y todo, Sí, en WhatsApp. pero, o sea, una cosa es que tú te pongas de acuerdo con ella, y Ajá. otra cosa es ella cómo se enteró de cómo vamos a evaluar, ¿no? Pues en Bueno, eso algún sí, no momento sé. ella tuvo que haber entrado ahí y debe de estar ahí dada de alta. Aquí Pero yo estoy, no, sí estoy dada de alta en el Classroom. y ándale, eso era lo que quería ver. No te Bueno, hasta enojes. luego, profe. Hasta luego, linda tarde a todos. ¿Cuál? Hasta luego. Yo no te tengo con tu nombre, no lo tengo. ¿A ti cómo te aparece o tu correo o qué onda? ¿Cómo, perdón? En la lista que tengo no aparece tu nombre, ¿no? ¿Pero en cuál O sea, lista? No, tengo no entiendo. 108 alumnos en cálculo. De Ajá. esos 108 alumnos no aparece ninguno de tus nombres. Hay algunos que dice, por ejemplo, Vale D.R. No sé quién sea ese. No sé si eres tú. No. O que tengas algún seudónimo que nunca diste de alta tu nombre en el correo, ¿no? No, de hecho Estoy mi correo revisando a tiene ver mi si nombre. aparece otro, ¿no? Mm. Mi correo tiene mi nombre y de hecho me metí desde la primera clase. Por ejemplo, tengo uno que dice Vélez. Ajá, y el Ese no correo sé tiene quién mi es, nombre. pero no tiene ningún seudónimo ni apelativo tu correo, No, mi correo es Cassandra. porque aquí no apareces como Cassandra. Pues voy a checarlo, pero sí estaba entrando desde la primera clase. Sí, no, yo no te culpo de que no entraras. Me sonó extrañísimo porque a mí me tocó calificar esa tarea, ¿no? Ujú. De ustedes. Entonces, cuando les intenté poner la calificación en el Classroom para después enviárselas, no encontré tu nombre, ¿no? Y lo busqué 20 Pues, veces, 30 veces. En la tarea nada más vienes como Giovanna, y luego ya después averigué en la lista oficial y es Cassandra Giovanna y Cassandra con K de kilo, ¿no? ajá. Sí, Entonces te busco y te busco, justo mi y no, correo está con ese nombre, pero voy a checarlo ahorita. o sea, tú sí puedes entrar a Classroom y todo. Sí, pues ahí es donde estaba Entonces, interactuando si con te las fijas cuando cosas. entres a Classroom y te da como tu nombre, te fijas cómo estás dada de alta, ¿no? Ok. Porque no, en serio, no es broma. Y me lo dices mañana, no tengo ningún problema en ponerte la calificación. Nada más que no encuentro en dónde ponértela, ¿no? Ok, voy a revisarlo. Y nada más para que me digas cómo apareces, ¿no? Si por ahí te puso alguno, imagínate que te puso ahí el Vale, ¿no? Que dice ahí abajo, Vélez, ¿no? Que no tiene Voy nada a que ver revisarlo. contigo. Ujú. Porfis, ¿no? Porque Sí, está bien. así no te puedo. Y está bien, está mejor así porque te llegan todas las notificaciones con tu calificación a ti, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, sí te la pongo en la lista oficial, pero estaría padre que también aparecieras acá. Y nada más quería saber como si sí existías, ¿no? Sí, está bien. Órale. Ah, bueno, ¿y aquí cómo apareces? En esta Aquí lista. Espérame, es que se apagó mi monitor. ¿Cómo apareces aquí? En Classroom. tengo En Zoom, perdón. en Zoom, es Bell. ¿No me estará haciendo lo mismo acá? Que seas Bell también. Pues es que estoy desde mi celular y no puedo ver bien, pero si no, en un rato le escribo, voy a revisar bien. Sí, te digo que luego como ustedes se dan de alta por sus tecnologías, tal vez en la tecnología mandó algo raro. Entonces por ahí chécale a ver Sí, si no tienes algún apelativo ahora que entres a Classroom, ¿no? Que sea como ahorita, que digas, mira, aquí me puso Bell, entonces allá con mi tecnología que me meto me cambió el otro nombre, ¿no? está bien. Entonces, ahorita voy a checarlo y le Rato, escribo. y si no, mañana doy clase yo y me avisas sin problema, Ok, ¿no? está bien. Órale, que tengas linda tarde y perdón por molestarte y tal vez estresarte pensando que era algo irresoluble, ¿no? No, está bien. Hasta luego. Ándale, bonita tarde.
Profesor, una pregunta. Las, las defensas afectan a todo el equipo, ¿verdad? Dependiendo de quién la haga. Bueno, más bien no importando quién la haga, ¿verdad? No, la defensa te afecta a ti. Tú ya tu calificación es tal y la defensa te afecta solo a ti. Ah, ¿solo nos afecta a uno Si tú mismo? tienes 10 en el equipo y te evalúo y te quito 5 puntos, solo te los quitaría a ti. O si tienes 8 de tarea y te va muy bien y decido subirte 2 puntos, te pongo solo 10 a ti. La calificación muy de la bien. tarea se mueve y solamente se baja individualmente. Ah, O genial, se muy sube bien. individualmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y si hay alguien que no haya Ajá. trabajado, díganlo. No sean cómplices de gente floja, por favor, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, Órale. muchas gracias. Hasta luego. Muchas de nada, que tengas una muy buena tarde. Hola, profesor, disculpe. Disculpo. Mi equipo, hace rato mencionó la calificación de la tarea que realizamos mi equipo y hoy queríamos ver si nos podía aclarar la calificación. ¿A quién? El Yo nombre oficialmente no se las voy a dar porque lo vamos a decidir al rato, ya les expliqué. Ajá. Entonces no te puedo... ¿Quién eres? Gustavo Becerril. Gustavo Becerril. Aparece, mi primer nombre, bueno, primero mi nombre, que es Carrillo Torres María Aquetzali. María Aquetzali, 6.1. Ajá, sí. Es 6.1 su tarea. Aclarar, no te puedo aclarar porque o es a todos o es a nadie, y como les dije, yo no lo decido. Al rato que hablemos en el equipo de profesores, decidimos entregarles, o sea, de que se les va a entregar, se les va a entregar. Nada más si se les entrega antes de evaluarlos oralmente o se les entrega después. Si te evalúo yo oralmente, te digo, ahí está tu examen, tú lo ves y ya tú me dices, no, mira, esto y esto, ¿no? Entonces, por supuesto que se les entrega y se les aclara la calificación que se les puso. Tu tarea, si la quisieras aclarar, es conmigo. Yo fui el que te evalué tu tarea, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces nos dice hoy a más tardar en la noche, ¿verdad? ¿De eso? No, si no hay correo de hoy en la noche o mañana temprano, hasta la hora de clase ya les aviso de en qué consiste o cómo se va a hacer la evaluación oral, ¿no? O sea, lo más seguro es que mañana, hasta mañana temprano, hasta mañana a la hora de clase yo les informe de cómo van a ser las defensas orales. Oiga, pero yo también me quedé confundido en una parte. ¿Las defensas orales solo van a ser de la tarea o también van a ser de las tareas No, pues morales de todo que el luego curso. dejan? Es de todo el curso. ¿De todo el curso? Sí. Pero yo tengo la duda, nos van a decir hasta qué tema, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en las clases con la maestra Belén nos dijo, a partir, o sea, esto que le estoy dando en una clase X. Sucesiones de hasta lo que vio Omar. Es que, ¿Mandé? espérame, es que cuando estábamos en clase con la maestra Belén, estaba dándonos un tema que, bueno, se utiliza para demostrar la sucesión de 1 entre n, y dijo de hecho que eso no lo podíamos usar para lo de la tarea, que eso ya era como aparte. Entonces, por eso digo que, bueno, yo tenía entendido que la defensa era como hasta la penúltima clase que dio con la maestra Belén, porque de hecho lo de cochino lo vimos en la tarea. Lo de cochino no es cochino, es cochi. Cochi, ajá. Lo de cochi, ya tienen ejercicios en la plataforma. Eso no, pero de tarea no. O sea, en la tarea examen no, pues. Sí, ya sé que no venían, ¿no? Ya sé que no venían y lo que sí puedo hacer es preguntarle al rato y yo el día de mañana les informo con pelos y señales. Ya les digo, esto se decidió así y así, ¿no? Ok. Entonces, hoy no te puedo decir porque te mentiría. Y si al rato deciden otra cosa, mañana me va a decir, ya ve, usted me dijo una cosa y ya cambió. Entonces no me comprometo porque puede ser que cambie. Lo que sí es, no los queremos perjudicar, ¿no? Pero también piensa que si son menos temas, en el otro examen oral va a venir todo lo que falta del curso. Nomás hay 2 exámenes orales, ¿no? Sí, ajá. Entonces te conviene que vengan la mayor cantidad de temas ahorita. Es lo que yo voy a proponer. Que inclusive se les pueda preguntar hasta lo que vieron el día viernes con Omar, ¿no?
o si no, hasta lo que vieron completo con Belén, que serían las dos opciones, ¿no? Para que la parte final no te cueste tanto trabajo, porque imagínate, la última evaluación iría desde lo de sucesiones de Cauchy, lo de funciones, los de límite, lo de continuidad y lo de derivada. Eso es muchísimo, ¿no? Pero bueno, al rato lo decidimos. Y yo les informo mañana. Lo más seguro es que hasta mañana, después de la clase, se les informe qué días se evalúan a cada uno de ustedes a partir del miércoles. Ok. ¿Vale? Sí, está bien. Ok. Bueno, Que tengan una gracias. buena tarde y nos escuchamos el día de mañana. Sí, nos vemos, Pues nada, profe. que tengan buena Gracias. tarde. Gracias, profe. Bye. Que les vaya muy bien, suerte. Puchi y Sara Unice siguen ahí. Ya se fue Sara. Puchi, ¿quién es Puchi? Ya se fue Puchi.